Bienvenidos a Historias Sagradas. Hoy exploraremos una de las dinámicas familiares más fascinantes del Antiguo Testamento, el favoritismo de Jacob hacia sus hijos y cómo esto marcó profundamente sus vidas y la historia de Israel. Jacob, quien fue el favorito de su madre Rebeca, perpetuó este patrón en su propia familia, creando tensiones y conflictos que, aunque dolorosos, fueron usados por Dios para cumplir su propósito eterno. José, con su túnica multicolor y sueños proféticos, fue el hijo predilecto de Jacob, un trato especial que desató celos devastadores entre sus hermanos. Estos celos llevaron a José a vivir experiencias dramáticas, desde ser vendido como esclavo hasta llegar al poder en Egipto, donde finalmente se convirtió en el salvador de su familia en tiempos de hambruna. Benjamín, el hijo menor, ocupó un lugar especial en el corazón de Jacob después de la supuesta pérdida de José. Su protección y cuidado por Benjamín reflejaban no solo el amor de un padre, sino también un vínculo que mantuvo viva la esperanza de la familia. Pero ¿quién fue realmente el hijo más amado de Jacob? ¿Fue José, con su favor especial, o Benjamín, quien ocupó ese lugar en los últimos años de su vida? Y más importante aún, ¿cómo usó Dios estas dinámicas familiares para cumplir su plan de redención y promesa? Acompáñanos a sumergirnos en esta historia de favoritismo, tensiones, reconciliación y propósito divino, y descubre cómo las relaciones familiares pueden convertirse en el escenario perfecto para los planes eternos de Dios. Hace muchos años, en una tierra marcada por la promesa de Dios, existió un hombre cuyo destino estaba entrelazado con el amor de su padre y el dolor de una pérdida irreparable. Esta es la historia de Benjamín, el hijo más joven de Jacob, el hermano menor de José, y el hijo nacido en medio de circunstancias difíciles. Su vida está llena de amor, tragedia y un propósito que cambiaría el curso de su familia. Conocer la historia de Benjamín es adentrarse en una de las narrativas más conmovedoras del Antiguo Testamento, una historia que nos habla de la fidelidad, el sacrificio y el valor de una vida que trajo consuelo en medio de la tristeza. Aquí presentamos el relato de cómo Benjamín se convirtió en el hijo más querido de Jacob y cómo su vida influyó en la historia de la nación de Israel. Benjamín nació en un contexto de dolor y esperanza. Su madre, Raquel, había sido la esposa amada de Jacob, pero también había sufrido por muchos años debido a su incapacidad para tener hijos. Finalmente, Dios escuchó sus oraciones y Raquel dio a luz primero a José, el hijo favorito de Jacob. Sin embargo, años más tarde, cuando Raquel quedó embarazada nuevamente, las cosas tomaron un rumbo trágico. Durante el parto, Raquel sufrió complicaciones y en medio de su dolor, murió al dar a luz a su segundo hijo. Antes de morir, Raquel llamó a su hijo Benoni, que significa hijo de mi dolor. Pero Jacob, al verlo, decidió cambiarle el nombre a Benjamín, que significa hijo de mi mano derecha o hijo de mi fortuna. Este cambio de nombre representaba la esperanza y el amor que Jacob tenía por su hijo, incluso en medio de una pérdida tan dolorosa. La muerte de Raquel dejó un vacío enorme en la vida de Jacob, y Benjamín se convirtió en el último vínculo con la mujer que él tanto amaba. Por esta razón, Benjamín creció siendo el hijo más querido de Jacob. Aunque Jacob tenía otros hijos mayores, la conexión emocional que tenía con Benjamín era única. Este favoritismo no era algo secreto, y los hermanos mayores de Benjamín, especialmente los hijos de Lea, podían ver claramente la preferencia que Jacob tenía por él. Este amor especial por Benjamín, junto con el favoritismo anterior hacia José, creó tensiones dentro de la familia que terminarían por tener consecuencias significativas. Benjamín era todavía muy pequeño cuando su hermano José fue vendido como esclavo por sus propios hermanos, quienes, llenos de celos y resentimiento, decidieron deshacerse de él. Le dijeron a Jacob que una bestia salvaje había matado a José, y le mostraron su túnica de colores empapada en sangre como prueba. Jacob quedó devastado por la noticia, y el dolor por la pérdida de José nunca desapareció de su corazón. En medio de este sufrimiento, Benjamín se convirtió en el consuelo de Jacob, quien no podía soportar la idea de perder también a su hijo menor. Este temor hizo que Jacob protegiera a Benjamín con un celo particular, asegurándose de que siempre estuviera a salvo y fuera del peligro. Pasaron los años, y la familia de Jacob enfrentó tiempos de escasez y hambruna. La situación se volvió desesperante, ya que no había suficiente alimento para mantener a todos,
y el futuro de la familia se veía sombrío. Cuando la comida comenzó a agotarse, Jacob envió a sus hijos mayores a Egipto para comprar grano, ya que había oído que allí se habían almacenado grandes cantidades de alimento. Sin embargo, Jacob se negó a permitir que Benjamín acompañara a sus hermanos, por miedo a que algo malo le ocurriera, tal como había sucedido con José. Lo que Jacob no sabía era que José, a quien creía muerto, era ahora el gobernador de Egipto, el encargado de distribuir el grano durante la hambruna. Este hombre poderoso y misterioso, que los hermanos de Benjamín desconocían, sería el instrumento de Dios para unir nuevamente a una familia rota. Cuando los hermanos de Benjamín llegaron a Egipto, no reconocieron a José, pero él sí los reconoció a ellos. José decidió ponerlos a prueba para ver si habían cambiado desde los días en que lo habían vendido como esclavo. Les habló con dureza y los acusó de ser espías. Después de interrogarlos, José les dijo que, para probar su honestidad, debían regresar a Canaán y traer a su hermano menor, Benjamín. Los hermanos quedaron desconcertados, pero no tuvieron otra opción que regresar a casa y contarle a su padre lo que había sucedido. Jacob, al escuchar la demanda del gobernador de Egipto, se angustió profundamente. No quería arriesgar la vida de Benjamín, y la idea de enviarlo a Egipto lo llenaba de temor. Jacob no podía soportar la idea de perder al último hijo de Raquel, pero la hambruna continuaba, y finalmente, cuando se agotaron todas las provisiones, Jacob no tuvo más remedio que ceder. Judá, uno de los hermanos mayores, se ofreció a ser responsable de Benjamín y prometió traerlo de vuelta sano y salvo. Con el corazón lleno de preocupación, Jacob permitió que Benjamín fuera a Egipto con sus hermanos, confiando en que Dios cuidaría de él. En medio de este momento de incertidumbre, Jacob se apoyó en la promesa de Dios y en la protección divina, esperando que su amado hijo regresara sano y salvo. Cuando los hermanos llegaron a Egipto con Benjamín, José quedó profundamente conmovido al ver a su hermano menor. A pesar de los años que habían pasado, el amor de José por Benjamín seguía intacto. José preparó un banquete para sus hermanos y en medio de la comida mostró un trato especial hacia Benjamín, dándole una porción 5 veces mayor que la de los demás. Los hermanos de Benjamín, que habían cambiado con el tiempo, no mostraron señales de celos ni resentimiento, lo cual alegró a José. Sin embargo, José aún quería asegurarse de que sus corazones habían cambiado por completo, así que decidió ponerlos a prueba una vez más. José ordenó a sus sirvientes que llenaran los sacos de sus hermanos con grano y que colocaran su copa personal en el saco de Benjamín. Al día siguiente, cuando los hermanos partieron de regreso a Canaán, José envió a sus hombres tras ellos para acusarlos de haber robado la copa. Cuando la copa fue encontrada en el saco de Benjamín, los hermanos quedaron aterrorizados y regresaron a Egipto, desesperados por salvar a su hermano menor. Judá, quien había prometido a su padre proteger a Benjamín, se adelantó y se ofreció a quedarse como esclavo en lugar de Benjamín, mostrando así un cambio verdadero en su carácter y un profundo amor por su padre y su hermano. Judá, que alguna vez había sido partícipe en la venta de José, ahora estaba dispuesto a sacrificarse para proteger a Benjamín, revelando cuánto había aprendido sobre el valor de la familia y el arrepentimiento sincero. Este acto de sacrificio y amor convenció a José de que sus hermanos habían cambiado. Con lágrimas en los ojos, se reveló a ellos diciendo: «Yo soy José, vuestro hermano, a quien vendisteis a Egipto». Los hermanos quedaron atónitos y llenos de temor, pero José los consoló, asegurándoles que todo lo que había sucedido estaba dentro del plan de Dios para salvar a muchas vidas durante la hambruna. José abrazó a Benjamín y ambos lloraron juntos, uniendo nuevamente a la familia después de tantos años de separación y dolor. La reunión de José y Benjamín fue un momento de profunda emoción y sanidad para toda la familia. Jacob, al enterarse de que José estaba vivo, no podía creerlo. Cuando finalmente se convenció, su espíritu revivió, y con gran alegría, decidió viajar a Egipto para reunirse con su hijo perdido. La llegada de Jacob a Egipto fue un evento lleno de lágrimas y abrazos. Jacob pudo ver a sus hijos reunidos y en paz, y pudo abrazar nuevamente a José, el hijo que había llorado por tantos años. Para Jacob, tener a Benjamín y a José juntos era el cumplimiento de un sueño que nunca había pensado que se haría realidad. La esperanza que había mantenido viva durante tantos años se materializaba ante sus ojos, y su corazón se llenó de gratitud y alegría. Benjamín, aunque no tuvo un papel tan prominente como José, fue crucial para la unidad de la familia de Jacob.
Su presencia en Egipto fue el catalizador que permitió la reconciliación entre José y sus hermanos. Además, Benjamín fue el símbolo del amor de Jacob por Raquel, y su vida representaba la esperanza y la restauración en medio de la pérdida. A través de Benjamín, vemos cómo Dios puede obrar incluso en las circunstancias más difíciles para traer consuelo y restauración. Él fue el medio por el cual Dios trajo unidad y reconciliación a una familia rota por los celos y el engaño. La vida de Benjamín también nos enseña acerca del sacrificio y la protección. Los hermanos de Benjamín, especialmente Judá, mostraron un cambio significativo en su actitud hacia él. Años antes, habían sido capaces de vender a José por envidia, pero ahora estaban dispuestos a dar sus propias vidas para proteger a Benjamín. Este cambio en los hermanos de Benjamín es un testimonio del poder de la transformación y del arrepentimiento. A través de su amor por Benjamín, los hermanos demostraron que habían aprendido la lección más importante: el valor de la familia y el amor sacrificial. La transformación de los hermanos muestra cómo el arrepentimiento genuino puede llevarnos a la redención y cómo el amor por los demás nos impulsa a tomar decisiones que reflejan el corazón de Dios. Benjamín, el hijo menor de Jacob, también se convirtió en el progenitor de una de las 12 tribus de Israel. La tribu de Benjamín tuvo un papel importante en la historia de Israel. De esta tribu surgieron personajes destacados como el rey Saúl, el primer rey de Israel, y el apóstol Pablo, quien más tarde sería uno de los más grandes líderes del cristianismo. La herencia de Benjamín continuó a lo largo de los siglos, mostrando que, aunque no siempre sea visible, Dios tiene un propósito especial para cada vida. La tribu de Benjamín, aunque pequeña, fue conocida por su valentía y su fidelidad, y jugó un papel crucial en la historia del pueblo de Dios. La valentía de los descendientes de Benjamín es un recordatorio de que Dios puede utilizar incluso a los más pequeños y aparentemente insignificantes para cumplir sus propósitos eternos. La historia de Benjamín es un recordatorio del amor inquebrantable de un padre por su hijo y de cómo Dios puede transformar situaciones difíciles en bendiciones. Aunque nació en medio del dolor y la pérdida, la vida de Benjamín trajo consuelo a Jacob y fue el vehículo a través del cual Dios restauró a una familia dividida. Benjamín nos enseña que, incluso cuando enfrentamos circunstancias que parecen insuperables, Dios tiene un plan para nuestras vidas, un plan que puede traer esperanza y sanidad, incluso en medio del sufrimiento. La vida de Benjamín también nos muestra que el amor y la fidelidad tienen el poder de sanar heridas profundas y restaurar relaciones rotas. Dios utilizó a Benjamín como un puente para la reconciliación, demostrando que, aunque nuestras circunstancias sean complicadas, su propósito siempre prevalecerá. Soy José y esta es mi historia. Mi historia comienza en la tierra de Canaán, donde nací en una familia numerosa. Soy el penúltimo de 12 hermanos. Desde mis primeros años, mi vida estuvo marcada por la preferencia de mi padre y las tensiones familiares que esto generó. Mi padre, Jacob, me tenía un cariño especial entre todos sus hijos. En parte porque nací cuando él ya era bastante mayor. Este afecto se manifestó de manera tangible cuando me obsequió una túnica de colores vivos, una prenda distinguida que me diferenciaba de mis hermanos. En aquel tiempo, una túnica de tal magnitud no era solo una prenda de vestir, sino un símbolo de posición y favoritismo, algo que no pasó desapercibido para mis hermanos. La envidia y el resentimiento crecieron en el corazón de mis hermanos debido a esta preferencia paterna, pero lo que exacerbó aún más sus sentimientos hacia mí fueron los sueños que tuve y que, con la inocencia de la juventud, les compartí. En uno de estos sueños, las gavillas de trigo que representaban a mis hermanos se inclinaban ante la mía. En otro, el sol, la luna y 11 estrellas, simbolizando a mis padres y hermanos, se inclinaban ante mí. Estos sueños, que más tarde se entenderían como visiones proféticas de mi futuro papel de liderazgo sobre ellos, en aquel momento solo sirvieron para avivar las llamas de su odio. El día en que mi vida tomó un giro inesperado, comenzó como cualquier otro, bajo las órdenes de mi padre, quien me pidió que fuera a buscar a mis hermanos. Estaban pastoreando los rebaños en Siquem, una distancia considerable desde nuestra casa en Hebrón. Con la túnica de colores que me había regalado mi padre sobre mis hombros, partí hacia Siquem. Sin embargo, al llegar,
Me informaron de que mis hermanos habían llevado los rebaños a Dotán, así que continué mi viaje hacia Dotán. Al verme acercar desde la distancia, mis hermanos inmediatamente reconocieron la túnica colorida que llevaba. Antes de que pudiera acercarme, comenzaron a conspirar contra mí. Consumidos por el resentimiento y la envidia, vieron esta oportunidad como el momento perfecto para deshacerse de mí. «Ahí viene ese soñador», dijeron, con desdén y malicia en sus voces. La idea inicial de algunos fue matarme y deshacerse de mi cuerpo en uno de los pozos secos que salpicaban el desierto, diciendo luego a nuestro padre que un animal feroz me había devorado. Sin embargo, Rubén, el mayor de mis hermanos, intervino con una propuesta diferente. Sugirió que, en lugar de matarme, simplemente me arrojaran a uno de los pozos vacíos, con la intención secreta de rescatarme más tarde y devolverme a mi padre. Confiando en su juicio, mis hermanos accedieron, y cuando llegué, me despojaron de mi túnica de colores y me arrojaron al pozo, que estaba vacío y sin agua. Mientras yacía en el fondo del pozo, mis hermanos se sentaron a comer, aparentemente indiferentes a mi destino. Fue entonces cuando divisaron una caravana de ismaelitas que venía de Galaad, con camellos cargados de especias, bálsamo y mirra, de camino a Egipto para comerciar. Judá, otro de mis hermanos, propuso entonces una idea que cambiaría mi destino para siempre. En lugar de dejarme morir o matarme, él sugirió venderme a los ismaelitas. De esta manera, no tendrían que derramar mi sangre directamente y, al mismo tiempo, se beneficiarían de la situación. Mis hermanos estuvieron de acuerdo con este plan. Así, por 20 piezas de plata, fui sacado del pozo y entregado a los ismaelitas, quienes me llevaron a Egipto como esclavo. Mis hermanos, mientras tanto, tomaron mi túnica de colores, la mancharon con la sangre de un cabrito y la llevaron a mi padre, haciéndole creer que había sido devorado por una bestia feroz. Mi papá quedó inconsolable, creyendo que había perdido a su hijo predilecto para siempre. La reacción de mi padre ante la noticia de mi supuesta muerte fue de un dolor y una tristeza inmensurables. Mis hermanos regresaron a casa con mi túnica de colores, la cual habían manchado intencionalmente con la sangre de un cabrito, para hacer creer a mi padre que había sido devorado por una fiera. Al presentarle la túnica, le preguntaron con fingida inocencia si la reconocía. Mi papá la reconoció de inmediato, y su conclusión fue instantánea y desgarradora. Sin duda, una fiera salvaje ha devorado a José. ¡Despedazado! ¡Despedazado! El impacto de esta noticia sumió a mi padre en un luto profundo. Se negó a ser consolado por sus hijos y sus hijas, quienes, a pesar de su culpabilidad, intentaron ofrecerle consuelo. Mi padre, Jacob, declaró que llevaría su duelo por mí a la tumba, diciendo: «Porque yo descenderé al Seol a mi hijo llorando». Su dolor era tan profundo que ninguna palabra, gesto de consuelo o intento de aliviar su sufrimiento tuvo efecto. La pérdida que creía haber sufrido, la de su hijo amado, el hijo de su vejez, a quien había amado más que a los demás, le causó un dolor que parecía inconsolable. Mi llegada a Egipto marcó el comienzo de un capítulo completamente nuevo y desafiante en mi vida. Tras ser vendido a los mercaderes ismaelitas por mis propios hermanos, fui llevado a Egipto, lejos de mi hogar y mi familia en Canaán. La travesía hacia Egipto estuvo llena de incertidumbre y temor. Como esclavo, mis expectativas de futuro eran sombrías, y el dolor de la traición familiar y la separación aún pesaba profundamente en mi corazón. Al llegar a Egipto, fui presentado en el mercado de esclavos, un lugar de desesperanza donde los hombres, mujeres y niños eran vendidos como propiedad a los postores más altos. En este contexto de vulnerabilidad y despojo, fui comprado por Potifar, el capitán de la guardia del faraón. Potifar era un hombre de alto rango en la sociedad egipcia, y ser adquirido por alguien de su estatus fue, en cierta manera, un giro afortunado dentro de mi desafortunada situación. Desde el principio de mi servicio en la casa de Potifar, el Señor estuvo conmigo, y todo lo que hacía prosperaba. Mi diligencia, lealtad y habilidades no pasaron desapercibidas para Potifar, quien pronto reconoció mi valor como administrador y ser humano.
A medida que ganaba su confianza, me fue encomendada más responsabilidad, hasta que finalmente fui puesto a cargo de toda su casa. Bajo mi administración, la casa de Potifar prosperó y el Señor bendijo los bienes del egipcio por mi causa. A medida que ascendía en responsabilidad y estima en la casa de Potifar, debido a mi diligencia y la bendición evidente del Señor en todo lo que hacía, me encontré enfrentando una tentación inesperada y peligrosa. La esposa de Potifar comenzó a fijarse en mí. Era evidente que poseía una belleza y un encanto que, junto con su posición de poder, la hacían una figura imponente. Con el tiempo, su interés en mí se convirtió en deseo, y ella no tardó en actuar sobre este deseo. En varias ocasiones, me buscó directamente y me instó a acostarme con ella. Sin embargo, yo estaba firmemente comprometido a vivir una vida de integridad y lealtad, no solo a Dios, sino también a Potifar, quien había confiado en mí y me había elevado a una posición de gran responsabilidad dentro de su hogar. Le respondí a sus avances, explicando que mi maestro Potifar no me había retenido nada en la casa, excepto a ella, porque era su esposa. ¿Cómo, entonces, podría hacer yo esta gran maldad y pecar contra Dios? Este fue mi firme rechazo a sus propuestas, basado en mi compromiso con la rectitud y mi temor a Dios. Sin embargo, un día, cuando me encontraba solo en la casa realizando mis tareas, ella me agarró por mi túnica e insistió nuevamente en que me acostara con ella. En ese momento, tomé la decisión de huir, dejando atrás mi túnica en sus manos. Esta acción, aunque era la única opción honorable dada la situación, me puso en una posición extremadamente vulnerable. Enfurecida por mi rechazo y armada con la evidencia de mi túnica en sus manos, la esposa de Potifar inventó una historia falsa. Cuando su marido regresó a casa, lo confrontó con acusaciones de que yo había intentado aprovecharme de ella, presentando mi túnica como prueba de mi supuesta maldad. Potifar, al oír las acusaciones de su esposa y ver mi túnica en sus manos, se llenó de ira. Sin dar oportunidad a mi defensa, actuó según el testimonio de su esposa y me envió a prisión, marcando así otro giro dramático en mi vida. Al ser encarcelado injustamente por las falsas acusaciones de la esposa de Potifar, me encontré en un lugar destinado a los criminales del faraón, un ambiente que distaba mucho de ser acogedor o justo. Sin embargo, incluso en este entorno sombrío, el Señor estuvo conmigo, mostrándome su lealtad y extendiendo su bondad a través de mi situación. El guardia de la prisión, al poco tiempo de mi llegada, notó algo diferente en mí. Aunque estaba rodeado de desesperación y culpa, había una presencia de paz y prosperidad en todo lo que emprendía dentro de los muros de la cárcel. Reconociendo esta cualidad única, el guardia me confió la responsabilidad de los demás prisioneros. Pronto, al igual que en la casa de Potifar, fui ascendido a una posición de liderazgo, esta vez dentro de la prisión, supervisando las actividades diarias y el bienestar de mis compañeros de encierro. Durante mi tiempo en la cárcel, tuve la oportunidad de interactuar con dos individuos que jugarían un papel crucial en el siguiente capítulo de mi vida: el copero y el panadero del faraón, quienes también habían sido encarcelados por ofensas contra su señor. Ambos hombres tuvieron sueños perturbadores durante su estancia en prisión, y al notar su inquietud una mañana, les pregunté por la causa de su tristeza. Al escuchar sobre sus sueños, les ofrecí interpretarlos, confiando en la guía de Dios para revelar sus significados. El sueño del copero fue el primero que escuché. Él me contó: en mi sueño veía una vid delante de mí, y en la vid había 3 ramas. Tan pronto brotó, floreció, y sus racimos maduraron en uvas. La copa del faraón estaba en mi mano, y tomé las uvas, las exprimí en la copa del faraón, y puse la copa en la mano del faraón. Interpreté este sueño para él, diciendo: las 3 ramas son 3 días. Dentro de 3 días, el faraón levantará tu cabeza y te restaurará a tu posición, y pondrás la copa del faraón en su mano, tal como solías hacer cuando eras su copero. Pero cuando todo te vaya bien, recuérdame y sé bondadoso conmigo. Menciona mi caso al faraón y sácame de esta casa. Luego, el panadero,
Al escuchar la interpretación favorable del sueño del copero, decidió contarme su sueño. En mi sueño, había 3 canastas de pan blanco sobre mi cabeza, y en la canasta más alta, había toda clase de alimentos para el faraón, obra de panadero, pero las aves comían de la canasta sobre mi cabeza. La interpretación que di al sueño del panadero fue mucho más sombría. Las 3 canastas son 3 días. Dentro de 3 días, el faraón levantará tu cabeza de sobre ti y te colgará en un árbol, y las aves comerán tu carne de sobre ti. Ambas interpretaciones se cumplieron exactamente como las había relatado. 3 días después, en el cumpleaños del faraón, él hizo un banquete para todos sus siervos. Durante el banquete, restauró al copero a su posición, pero al panadero lo colgó, tal como había sido interpretado por mí. Este evento no solo demostró la habilidad dada por Dios para interpretar sueños, sino que también marcó un punto crucial en mi vida. Aunque había pedido al copero que se acordara de mí ante el faraón, lamentablemente, una vez fuera de la prisión, se olvidó de mí durante 2 años completos. No fue hasta que el faraón tuvo sus propios sueños perturbadores y ningún sabio en Egipto pudo interpretarlos, que el copero finalmente recordó mi habilidad y mencionó mi nombre al faraón. El sueño del faraón fue un momento decisivo en mi vida y en la historia de Egipto. El faraón se vio perturbado por 2 sueños en una misma noche, y a pesar de tener a su disposición a los mejores magos y sabios de Egipto, nadie pudo ofrecerle una interpretación satisfactoria. Fue entonces cuando el copero, recordando mi habilidad para interpretar correctamente sus sueños y los del panadero mientras estábamos en prisión, recomendó mis servicios al faraón. El faraón me mandó llamar de inmediato desde la prisión. Después de asearme y cambiarme de ropa, fui presentado ante él. El faraón me dijo: «He tenido un sueño y nadie puede interpretarlo, pero he oído decir de ti que cuando oyes un sueño puedes interpretarlo». Respondí que no era en mí, sino que Dios daría al faraón una respuesta de paz. El faraón entonces procedió a contarme sus sueños. El primero era sobre 7 vacas gordas y hermosas que salían del río Nilo, seguidas por 7 vacas flacas y feas que devoraban a las 7 vacas gordas. El segundo sueño era similar: 7 espigas llenas y buenas crecían en una sola caña, seguidas por 7 espigas delgadas y quemadas por el viento del este, que devoraban a las 7 espigas llenas. Interpreté los sueños del faraón, diciéndole que ambos sueños eran en realidad el mismo, y que Dios le estaba revelando lo que estaba a punto de hacer. Las 7 vacas gordas y las 7 espigas llenas representaban 7 años de gran abundancia, que vendrían sobre toda la tierra de Egipto. Sin embargo, estos serían seguidos por 7 años de hambre tan severos que la abundancia sería olvidada en la tierra, y el hambre consumiría la tierra. La duplicación de los sueños significaba que el asunto estaba firmemente decidido por Dios, y que Dios lo haría prontamente. Además de interpretar los sueños, aconsejé al faraón sobre cómo manejar la situación. Nombrar a un hombre discreto y sabio para gobernar sobre Egipto y designar supervisores para recolectar la 5ª parte de la cosecha de Egipto durante los 7 años de abundancia. Este grano debería almacenarse en las ciudades y guardarse para los 7 años de hambre, asegurando así la supervivencia de Egipto durante los años difíciles por venir. El faraón y sus siervos quedaron impresionados por la interpretación y el consejo. Viendo la sabiduría que Dios me había dado, el faraón dijo: ¿podemos encontrar a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Así, fui nombrado por el faraón como gobernador sobre toda la tierra de Egipto, encargado de implementar el plan para salvar a Egipto y a las regiones circundantes de la inminente hambruna. Fue un ascenso extraordinario, de prisionero a gobernador, todo debido a la providencia divina y la interpretación de los sueños. Convertirme en gobernador de Egipto fue un cambio drástico y providencial en mi vida. Después de interpretar los sueños del faraón y ofrecerle un plan para enfrentar los años venideros de abundancia, seguidos por años de hambre, el faraón decidió ponerme a cargo de todo Egipto.
Mi ascenso desde una posición de esclavitud y encarcelamiento hasta convertirme en la segunda autoridad más alta en Egipto fue un testimonio del poder y la providencia divina. El faraón me otorgó su anillo de sello, una vestimenta de lino fino y un collar de oro, símbolos de mi autoridad y posición. Además, me asignó un carro como el segundo después de él y me dio un nuevo nombre egipcio que fue Safenat Panea, que significa Dios habla, Él vive, o el revelador de secretos. También me fue dada una esposa, Asenat, hija de Potífera, sacerdote de On, lo que solidificó mi posición e integración en la sociedad egipcia. El plan que implementé para salvar a Egipto y las regiones circundantes de la hambruna fue meticuloso y se basó en la previsión divina revelada en los sueños del faraón. Durante los 7 años de gran abundancia, tomé medidas para recoger todo el excedente de alimentos. Establecí supervisores y trabajadores para recolectar la 1/5 parte de la cosecha de todo Egipto durante estos años. Este grano fue almacenado en ciudades seleccionadas y guardado cuidadosamente bajo mi supervisión. Cada ciudad almacenaba el grano de los campos circundantes, asegurando así una distribución equitativa y eficiente de los recursos para los años venideros. Cuando comenzaron los 7 años de hambre, como había sido predicho, Egipto estaba preparado. La hambruna afectó no solo a Egipto, sino también a las regiones circundantes. Sin embargo, gracias a la acumulación de granos durante los años de abundancia, Egipto se convirtió en el centro de distribución de alimentos. Abrí los almacenes y vendí grano a los egipcios y a las personas de otras tierras que venían a Egipto para comprar alimentos y sobrevivir a la hambruna. La primera reunión con mis hermanos fue un momento cargado de emociones y significado profundo, aunque ellos no me reconocieron al principio. Años después de haberme vendido como esclavo, la hambruna los obligó a bajar a Egipto en busca de alimento, ya que Egipto había almacenado grano durante los 7 años de abundancia. Cuando mis hermanos llegaron, se presentaron ante mí, pues yo era el gobernador a cargo de vender el grano. Se postraron con sus rostros en tierra, cumpliendo sin saberlo el sueño que había tenido muchos años atrás, en el que sus gavillas se inclinaban ante la mía. Aunque reconocí a mis hermanos inmediatamente, decidí no revelar mi identidad. En cambio, opté por ponerlos a prueba para ver si su carácter había cambiado desde aquellos días en Canaán. Los acusé de ser espías que venían a ver la desnudez de la tierra, una acusación que negaron vehementemente, afirmando ser hijos de un hombre en Canaán, que eran honestos y que uno de sus hermanos ya no estaba con ellos, refiriéndose a mí sin saberlo. Para probar su honestidad, les dije que enviaran a uno de ellos a traer a su hermano menor, Benjamín, asegurándoles que sería la única manera de verificar su historia y no ser considerados espías. Mantuve a Simeón como rehén y permití que los demás regresaran a casa con grano para sus familias, pero con la condición de que regresaran con Benjamín. Secretamente, hice que el dinero con el que pagaron el grano fuera devuelto en sus sacos, lo que añadió una capa adicional de confusión y temor cuando lo descubrieron en su camino de regreso. La noticia de que necesitaban llevar a Benjamín a Egipto para comprar más grano y liberar a Simeón fue recibida con gran angustia por mi padre. Mis hermanos regresaron de su primer viaje a Egipto con el grano necesario para nuestra familia, pero también con la noticia de que el gobernador egipcio, yo, sin que ellos supieran quién era realmente, había acusado a mis hermanos de ser espías y había retenido a Simeón hasta que regresaran con Benjamín, el hermano menor, como prueba de su honestidad y de que no eran espías. Al escuchar esto, mi padre se angustió profundamente. La idea de perder a Benjamín, otro hijo de su amada esposa Raquel, era insoportable para él, especialmente después de haber perdido a su hijo José. Mi papá expresó su dolor y su temor al decir: José no está y Simeón no está, y ahora tomaréis a Benjamín. Todas estas cosas son contra mí. Rubén, el hijo mayor, intentó asegurar a nuestro padre prometiéndole que él mismo garantizaría el retorno seguro de Benjamín, llegando incluso a decir que mi padre podría matar a sus propios hijos si no traía a Benjamín de vuelta. Sin embargo,
Mi padre inicialmente rechazó la idea, diciendo: «Mi hijo no descenderá con vosotros porque su hermano está muerto y él ha quedado solo. Y si le aconteciere algún desastre en el camino en que vais, haréis descender mis canas con dolor al Seol». La situación cambió cuando el hambre persistió y el grano que habían traído de Egipto se agotó. Mi padre se vio obligado a enfrentar la realidad de que tenían que volver a Egipto para comprar más alimento. Judá intervino esta vez, asumiendo personalmente la responsabilidad por la seguridad de Benjamín. Prometió a mi padre que sería garante de Benjamín y dijo: «Yo seré fiador de él, de mi mano lo requerirás. Si no te lo vuelvo a traer y lo pongo delante de ti, entonces yo seré culpable ante ti para siempre». Judá argumentó que si no hubieran demorado, podrían haber ido y vuelto 2 veces, enfatizando la necesidad urgente de actuar para preservar a la familia del hambre. Finalmente, movido por la necesidad y las garantías de Judá, mi padre accedió a dejar ir a Benjamín. Les dio instrucciones a sus hijos para que llevaran regalos al hombre que gobernaba en Egipto, así como doble dinero y el dinero que había sido devuelto en los sacos de grano, en un intento de apaciguar al gobernador egipcio. Mi papá, resignado pero aún temeroso, encomendó a sus hijos y a Benjamín a la misericordia divina, diciendo: «Y el Dios Todopoderoso os dé misericordia delante del hombre, para que os deje volver a vuestro otro hermano y a Benjamín. Y yo, si he de ser privado de mis hijos, sea privado». Esta decisión de enviar a Benjamín con sus hermanos a Egipto fue un momento de fe y desesperación para mi padre, quien tuvo que confiar en la protección divina y en las promesas de sus hijos mayores para la seguridad de su hijo menor. Este acto de fe, aunque lleno de temor, sería crucial para la eventual reunificación y restauración de toda nuestra familia. Cuando mis hermanos regresaron a Egipto con Benjamín, tal como había ordenado, me enfrenté a un momento lleno de emociones profundamente contradictorias. Al ver a Benjamín con ellos, mi propio hermano, por parte de madre, el único de mis hermanos que no había participado en mi venta como esclavo, mi corazón se llenó de una mezcla de alegría, alivio y una profunda nostalgia. Ordené a mi mayordomo que llevara a los hombres a mi casa, preparara un banquete y sacrificara animales, pues iban a comer conmigo al mediodía. A pesar de su obediencia, mis hermanos estaban aterrados al ser llevados a mi casa, temiendo que serían castigados por el dinero que había sido devuelto en sus sacos durante su primer viaje. Se acercaron al mayordomo de mi casa para explicar la situación del dinero devuelto, intentando así aliviar cualquier malentendido antes de que se presentaran ante mí. El mayordomo les aseguró que su Dios y el Dios de su padre les había dado un tesoro en sus sacos, y luego trajo a Simeón, quien había estado detenido, para reunirse con ellos. Cuando llegó el momento del banquete, mis hermanos se presentaron ante mí. Se postraron en tierra delante de mí, cumpliendo una vez más el sueño que había tenido años antes. Les pregunté por el bienestar de su padre, mi padre también, y específicamente por Benjamín, expresando un interés particular por él. Al ver a Benjamín, mis emociones me sobrepasaron y tuve que retirarme a una habitación privada para llorar. Después de recomponerme, regresé para participar en el banquete con ellos. Durante el banquete, dispuse que se sirvieran las porciones de comida de manera que la porción de Benjamín fuera 5 veces mayor que la de cualquiera de los otros, una señal de distinción y favor especial hacia él. Observé sus reacciones y cómo interactuaban entre ellos, buscando señales de arrepentimiento, celos o cualquier otra emoción que pudiera indicar si habían cambiado desde el día en que me vendieron. Sin embargo, el verdadero test de sus corazones aún estaba por venir. Decidí hacer una última prueba para determinar la sinceridad de su arrepentimiento y su amor por su padre y por Benjamín. Instruí a mi mayordomo que llenara sus sacos de grano, devolviera a cada hombre su dinero en su saco y colocara mi copa de plata en el saco de Benjamín. Después de asegurarme de que sus sacos estuvieran llenos de grano y que el dinero de cada uno fuera devuelto en su saco, instruí a mi mayordomo que colocara, además, mi copa de plata
la copa que usaba para beber y también para adivinar, en el saco de Benjamín. Esta acción estaba destinada a crear una situación que revelaría la verdadera naturaleza de sus corazones y su lealtad hacia Benjamín y nuestro padre. Al amanecer, cuando mis hermanos partieron con sus sacos cargados, no habían llegado lejos de la ciudad cuando envié a mis siervos tras ellos con la acusación de robo. Los siervos alcanzaron a mis hermanos y les expresaron mi acusación. ¿Por qué habéis pagado mal por bien? ¿Por qué habéis robado mi copa de plata, la que bebe mi señor y por la cual él adivina? Mis hermanos, seguros de su inocencia, respondieron con confianza, incluso ofreciendo que aquel de ellos, en cuyo saco se encontrara la copa, sería muerto, y los demás se convertirían en esclavos de mi señor. La búsqueda comenzó con el mayor y terminó con el menor, y la copa fue hallada en el saco de Benjamín. Este descubrimiento los dejó atónitos y desolados. Rasgaron sus vestiduras en señal de luto y regresaron todos a la ciudad, a mi presencia, postrándose ante mí en tierra. Judá, quien había garantizado personalmente el retorno seguro de Benjamín a mi papá, tomó la palabra. Se acercó y ofreció un discurso emocionante y elocuente, explicando la situación de nuestro padre, su apego especial a Benjamín y cómo la pérdida de Benjamín podría llevar a mi padre a la muerte por el dolor. Judá se ofreció a sí mismo como esclavo en lugar de Benjamín, para que el joven pudiera regresar con nuestro padre, demostrando un acto de sacrificio y amor fraternal que contrastaba marcadamente con la actitud que habían tenido hacia mí años atrás. Después de escuchar el apasionado discurso de Judá, en el que se ofreció a sí mismo como esclavo en lugar de Benjamín para proteger a nuestro padre del dolor, no pude contenerme más. La lealtad, el sacrificio y el amor evidente en sus palabras me hicieron ver cuánto habían cambiado desde aquellos días en Canaán, cuando me vendieron como esclavo. Ordené a todos mis sirvientes que salieran de la habitación, dejándome solo con mis hermanos. Era importante para mí que este momento fuera privado, un asunto familiar que requería intimidad. Entonces, me encontré cara a cara con mis hermanos, los mismos que habían conspirado contra mí tantos años atrás, pero ahora mostraban un carácter y una madurez completamente transformados. Lleno de emoción, me resultó imposible contener las lágrimas. Lloré tan fuerte que mis sirvientes y la casa del faraón escucharon mi llanto, aunque no estaban presentes en la habitación. A través de mis lágrimas, les dije a mis hermanos: «Yo soy José, ¿vive aún mi padre?». Mis hermanos estaban tan atónitos que no podían responder. La sorpresa y el miedo los paralizaron, temiendo por las consecuencias de sus acciones pasadas, ahora que estaba claro que el gobernador de Egipto era su propio hermano a quien habían maltratado. Para aliviar rápidamente sus miedos y demostrar mi sincero perdón, les dije: «Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Dios me envió delante de vosotros para preservarlos y darles posteridad en la tierra, y para salvar vuestras vidas por medio de una gran liberación. Así que no fuisteis vosotros los que me enviasteis acá, sino Dios». Les hice ver que, a pesar de las circunstancias adversas y los años de separación y dolor, había un propósito divino mayor en juego, que todo había sido parte de un plan para salvar vidas durante la hambruna. Al reconocerme, el shock inicial de mis hermanos dio paso a un torrente de emociones. La sala se llenó de lágrimas, abrazos y expresiones de asombro, alivio y felicidad. Este acto de perdón y reconciliación simbolizó la superación de nuestro pasado turbulento. Especialmente emotivo fue el encuentro con Benjamín, mi hermano más joven, a quien no había visto desde que era un niño. Nuestro abrazo fue un momento de profunda conexión fraternal, marcado por lágrimas compartidas. Benjamín y yo, vinculados no solo por nuestro padre, sino también por ser los únicos hijos de Raquel, sentimos una alegría inmensa al reunirnos. La intensidad de nuestras emociones indicaba cuán profundo era el vínculo que la separación no había podido erosionar. Después de este emotivo reencuentro,
Les instruí a mis hermanos que regresaran rápidamente a Canaán para traer a nuestro padre a Egipto junto con sus familias y posesiones. Les di carros, como había ordenado el faraón, para transportar a los niños y a las mujeres, y les proporcioné provisiones para el viaje. También les di regalos y ropas nuevas, pero a Benjamín le di 300 piezas de plata y 5 mudas de ropa, como muestra de mi especial afecto hacia él. Les pedí que no discutieran en el camino de regreso, consciente de que las emociones podrían aflorar al procesar todo lo que había sucedido. Este consejo reflejaba mi deseo de que mantuvieran la paz y la unidad que acabábamos de restaurar. Al llegar a Canaán, mis hermanos le relataron a mi padre todo lo sucedido, diciéndole: José aún vive y es gobernador de toda la tierra de Egipto. Mi padre, al principio, no podía creerles debido a la incredulidad y el shock. Sin embargo, cuando vio los carros que José había enviado para transportarlo, su espíritu revivió y dijo: basta, mi hijo José aún vive. Iré y lo veré antes de morir. La reunión de mi papá conmigo en Egipto fue otro momento cargado de gran emoción. Al vernos, nos abrazamos fuertemente, llorando por un largo tiempo. Para él, este reencuentro conmigo, el hijo que había creído muerto durante tantos años, fue un regalo divino, un milagro que superó cualquier expectativa que pudiera haber tenido en sus últimos años. Bajo la protección y provisión de mi posición en Egipto, mi familia se estableció en la región de Gosén, una de las mejores partes del país, donde pudieron vivir y prosperar. El faraón acogió calurosamente a mi familia, ofreciéndoles las mejores tierras de Egipto y encargándoles el cuidado de sus rebaños. Este nuevo comienzo representó no solo la supervivencia de nuestra familia durante un tiempo de hambruna generalizada, sino también la realización de las promesas divinas hechas a Abraham, Isaac y Jacob sobre la multiplicación y bendición de sus descendientes. Así, lo que comenzó como una historia de traición y sufrimiento se transformó en una de redención y restauración, demostrando el poder del perdón y la soberanía de Dios en orquestar los eventos de nuestras vidas para cumplir sus propósitos más grandes. La noche era oscura y el aire estaba cargado de misterio. En el vado de Jaboc, mientras esperaba con ansiedad el inminente encuentro con mi hermano Esaú, un hombre misterioso apareció de repente y comenzamos a luchar. La intensidad de la batalla aumentaba con cada minuto, y aunque no sabía quién era, sentía que mi vida y mi destino estaban en juego. Mientras luchábamos hasta el amanecer, me di cuenta de que este no era un combate ordinario. De repente, me hirió en la cadera y algo sorprendente ocurrió, cambiando mi vida para siempre. Mi nombre es Jacob y esta es mi historia. Todo comenzó cuando era niño, en la casa de mi padre Isaac y mi madre Rebeca. Fui el segundo de 2 hijos, naciendo justo después de mi hermano gemelo Esaú. Aunque nacimos el mismo día, nuestras diferencias eran claras desde el principio. Esaú, cubierto de un espeso manto de vello rojo, salió primero del vientre de nuestra madre, ganando así el derecho de primogenitura. Yo, aferrado al talón de mi hermano, llegué al mundo inmediatamente después, como si desde ese momento estuviera luchando por mi lugar en la familia. Esaú era fuerte, un cazador hábil y el favorito de mi padre. Su piel curtida por el sol y su espíritu indomable lo hacían el hijo ideal para Isaac, quien veía en él a un digno sucesor. Yo, en cambio, era más tranquilo, prefiriendo quedarme en casa y ayudar a mi madre. Mi vida transcurría en el campamento, aprendiendo las artes domésticas, el manejo del ganado y los negocios de la familia. Mi madre, Rebeca, siempre decía que yo tenía una mente aguda y un corazón sensible. Encontré consuelo en las tareas cotidianas y en la conversación con mi madre, quien veía en mí cualidades que otros pasaban por alto. Mientras Esaú se aventuraba en el campo, yo pasaba horas meditando, pensando en el significado de la vida y en las historias que mi madre me contaba sobre nuestro abuelo Abraham y la promesa de Dios. Desde joven, supe que Dios tenía un plan especial para mí. Mi madre me contó que, antes de nacer, el Señor le dijo que en su vientre había 2 naciones y que el mayor serviría al menor.
Esta profecía siempre estuvo en mi mente, alimentando mis ambiciones y decisiones. Aunque respetaba a mi hermano, no podía evitar pensar que el destino me reservaba algo grande, algo que cambiaría el curso de nuestra familia. Rebeca me recordaba constantemente esa promesa, y sus palabras se grababan en mi corazón como un sello indeleble. La vida en casa no siempre fue fácil. Esaú y yo teníamos personalidades muy diferentes, y aunque éramos hermanos, había una rivalidad latente entre nosotros. Esaú disfrutaba de la vida al aire libre y la caza, mientras que yo prefería la vida más tranquila y contemplativa. Estas diferencias no solo nos separaban a nosotros, sino que también influenciaban las dinámicas familiares. Mi padre, Isaac, prefería a Esaú por su destreza en la caza, mientras que mi madre, Rebeca, me favorecía a mí, viendo en mí el cumplimiento de la promesa de Dios. A menudo, Esaú regresaba al campamento victorioso, con presas colgando de sus hombros y una sonrisa de satisfacción en su rostro. Mi padre lo recibía con orgullo, disfrutando de las historias de sus cacerías y los manjares que preparaban juntos. Yo observaba desde la distancia, sintiendo una mezcla de admiración y envidia. Sabía que nunca podría competir con Esaú en fuerza o habilidades de caza, pero tenía la certeza de que mi destino no se definiría por esas cualidades. Un día, Esaú volvió del campo exhausto y hambriento. Había estado cazando sin éxito, y su rostro reflejaba el cansancio y la frustración de una jornada infructuosa. Aproveché su debilidad y le propuse un trato. Le daría un plato de lentejas a cambio de su primogenitura. Era una propuesta arriesgada, pero estaba dispuesto a jugar todas mis cartas. Esaú, en su hambre y desprecio por su derecho de nacimiento, aceptó sin pensarlo 2 veces. «¿De qué me sirve la primogenitura si estoy a punto de morir de hambre?», dijo mientras extendía la mano para tomar el cuenco de lentejas. Este intercambio de lentejas por la primogenitura fue el primer paso en mi camino hacia el destino que Dios había planeado para mí. Mientras Esaú devoraba el guiso, sentí una mezcla de triunfo y culpa. Sabía que había tomado ventaja de su debilidad, pero también sentía que estaba actuando de acuerdo con el plan divino. Esaú, por su parte, comió rápidamente, y luego se levantó y se fue, sin darse cuenta del alcance de su decisión. Aquella noche, mientras el campamento se sumía en el silencio, reflexioné sobre lo que había hecho. El derecho de primogenitura no era solo un título, implicaba la bendición de mi padre, la herencia de nuestras propiedades, y lo más importante, la promesa de Dios a Abraham e Isaac. Había dado un paso crucial, pero sabía que el camino por delante estaría lleno de desafíos y decisiones difíciles. La vida nunca volvería a ser la misma, y aunque no podía prever todo lo que me esperaba, estaba decidido a seguir adelante, confiando en la promesa de Dios y en mi capacidad para enfrentar cualquier obstáculo. A partir de ese momento, mi vida comenzó a tomar un rumbo diferente. Cada acción y decisión que tomé estuvo influenciada por esa promesa divina y por la visión de un futuro en el que yo sería el heredero de la bendición de Dios. La rivalidad con Esaú se intensificó y las tensiones en nuestra familia crecieron. Pero a pesar de todo, continué adelante, siempre recordando las palabras de mi madre y la visión de la escalera celestial que había visto en Betel. La bendición de mi padre era algo que anhelaba profundamente. Sabía que, según la tradición, Esaú debía recibirla por ser el primogénito, pero también sabía que Dios había prometido que el mayor serviría al menor. Esta promesa divina era una luz constante en mi mente, guiando mis decisiones y fortaleciendo mi determinación. Mi madre, Rebeca, compartía esta visión y estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario para que se cumpliera. Fue ella quien ideó el plan para que yo recibiera la bendición de mi padre. Isaac, mi padre, ya era anciano, y su vista se había deteriorado considerablemente. Sabía que el momento de dar su bendición final estaba cerca, y llamó a Esaú, su hijo favorito, para que cazara y le preparara un guiso sabroso. Mientras Esaú se adentraba en el campo, mi madre rápidamente me llamó y me explicó su plan. «Ve al rebaño y tráeme 2 de los mejores cabritos. Prepararé un guiso como a tu padre le gusta, y tú se lo llevarás para que te bendiga en lugar de a Esaú», me dijo con urgencia en su voz. Lleno de nerviosismo, pero también de una determinación férrea, obedecí. Mi madre cocinó el guiso,
y luego tomó las pieles de los cabritos para cubrir mis manos y el cuello, para que pareciera tan velludo como Esaú. También me hizo poner las ropas de mi hermano, para que el olor del campo impregnara mi cuerpo. Con el guiso en las manos y el corazón latiendo rápidamente, me acerqué a mi padre. «Soy Esaú, tu primogénito», le dije con voz temblorosa. Isaac, aunque desconfiado al principio, me pidió que me acercara. Me tocó las manos y el cuello, y al sentir la piel velluda de los cabritos, se convenció de que era Esaú. «La voz es la voz de Jacob, pero las manos son las manos de Esaú», murmuró para sí mismo. Sin darse cuenta del engaño, procedió a bendecirme. «Que Dios te dé del rocío del cielo y de la grosura de la tierra, y abundancia de trigo y de mosto. Sírvante pueblos, y naciones se inclinen a ti. Sé señor de tus hermanos, e inclínense a ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren, y benditos los que te bendijeren», pronunció mi padre, confiriéndome una bendición que cambiaría el curso de nuestras vidas. La ira de Esaú cuando descubrió el engaño fue inmensa. Su grito de furia resonó en toda la casa, y el miedo me invadió. «¿No me has reservado ninguna bendición?», clamaba, y mi corazón se rompía al escuchar su desesperación. Isaac le dio una bendición secundaria, pero la herida de Esaú no sanaría fácilmente. Esaú juró vengarse y matar a su hermano. Temiendo por mi vida, mi madre me aconsejó huir a la casa de su hermano Labán en Harán. Partí de inmediato, dejando atrás a mi familia y todo lo que conocía. En el camino, agotado y lleno de incertidumbre, me detuve en un lugar para pasar la noche. Con una piedra como almohada, me dormí y tuve una visión en Betel. Vi una escalera que llegaba al cielo, con ángeles subiendo y bajando por ella. En lo alto de la escalera, el Señor se me apareció y dijo: «Yo soy el Señor, el Dios de tu padre Abraham y el Dios de Isaac. La tierra en la que estás acostado, te la daré a ti y a tu descendencia. Tu descendencia será como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. En ti y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. He aquí, yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho». Este sueño me llenó de esperanza y fortaleza para el viaje que tenía por delante. Me levanté de aquel lugar con una renovada confianza en la promesa de Dios. Marqué el lugar como sagrado, llamándolo Betel, y prometí que si Dios me protegía en mi viaje y me traía de vuelta en paz, Él sería mi Dios. Al llegar a Harán, conocí a mi tío Labán, y me enamoré de su hija menor, Raquel. Su belleza me cautivó desde el primer momento, y su dulzura conquistó mi corazón. Sin dudarlo, ofrecí trabajar 7 años para poder casarme con ella. Los 7 años pasaron rápidamente, pues mi amor por Raquel era tan grande que el tiempo volaba cuando pensaba en ella. Finalmente, llegó el día de la boda. Pero Labán, conocido por su astucia, me engañó. Durante la ceremonia, cuando el velo cubría a la novia, no me di cuenta del cambio hasta la mañana siguiente. En lugar de Raquel, descubrí a Lea, su hermana mayor. Mi corazón se rompió de nuevo. Enfrenté a Labán, y él, con una sonrisa astuta, me explicó que en su tierra no era costumbre casar a la menor antes que a la mayor. Sin otra opción, acordé trabajar otros 7 años por Raquel, y así lo hice. Durante este tiempo, Dios me bendijo con muchos hijos a través de Lea, Raquel y sus siervas, Bila y Zilpa. Mi familia creció y prosperó, pero mi relación con Labán se volvió cada vez más tensa. Las rivalidades entre Lea y Raquel, la envidia y las intrigas, marcaron nuestras vidas cotidianas. A pesar de todo, Dios estaba conmigo, y su promesa se cumplía a medida que mi familia se multiplicaba y mis riquezas aumentaban. Labán, viendo cómo Dios me prosperaba, intentó engañarme varias veces para quedarse con lo mejor del ganado. Sin embargo, Dios me dio sabiduría, y a través de sueños y visiones, me mostró cómo asegurarme de que el rebaño más fuerte y numeroso fuera mío. Finalmente, después de 20 años de servicio, Dios me habló y me dijo que era hora de regresar a la tierra de mis padres. Reuní a mi familia y a todos nuestros bienes, y partí sin decírselo a Labán. Cuando él se enteró de nuestra partida, nos persiguió, pero Dios intervino y nos protegió. Finalmente, hicimos un pacto,
y nos separamos en paz. Mientras me acercaba a la tierra de Canaán, el miedo a encontrarme con Esaú crecía en mi corazón. Envié mensajeros con regalos a mi hermano, esperando apaciguar su ira. La noche antes de nuestro encuentro, luché con un hombre misterioso hasta el amanecer. Al darse cuenta de que no podía vencerme, me tocó la cadera y me dislocó la articulación. «Déjame ir, porque raya el alba», dijo. Pero yo respondí, «No te dejaré ir si no me bendices». Fue entonces cuando supe que había luchado con Dios mismo. Me bendijo y cambió mi nombre de Jacob a Israel, diciendo, «Has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido». Este encuentro me transformó profundamente. Cojeando por la herida en mi cadera, me preparé para enfrentar a Esaú. Para mi sorpresa, Esaú me recibió con abrazos y lágrimas, perdonando el pasado y ofreciendo reconciliación. Fue un momento de sanación y renovación para nuestra familia. Establecimos nuestras vidas en la tierra de Canaán, y Dios continuó bendiciéndonos. A pesar de los desafíos y pruebas, su mano siempre estuvo sobre mí y mi familia. Recordé siempre las promesas que Dios me hizo en Betel, y cómo, a pesar de mis errores y engaños, Él permaneció fiel. Después de 20 años de servicio, Dios me habló y me dijo que era hora de regresar a la tierra de mis padres. Fue una revelación que llenó mi corazón de esperanza y temor a la vez. La vida en Harán había sido dura, marcada por engaños y luchas, pero también por bendiciones y crecimiento. Había acumulado riquezas y mi familia había crecido considerablemente. Reuní a mi familia y a todos nuestros bienes y partí sin decírselo a Labán. Sabía que Labán no dejaría irnos fácilmente. Había visto cómo mis bendiciones también le habían beneficiado y sospechaba que intentaría detenernos, o al menos reclamarnos parte de nuestras pertenencias. Así que nos marchamos en silencio, en la oscuridad de la noche, esperando ganar ventaja antes de que él pudiera darse cuenta de nuestra partida. Durante 3 días viajamos sin descanso, poniendo la mayor distancia posible entre nosotros y Harán. Cuando Labán se enteró de nuestra partida, su furia fue inmediata. Reunió a sus hombres y nos persiguió durante 7 días, hasta alcanzarnos en los montes de Galaad. Su llegada fue intimidante. Se presentó con una gran comitiva, su rostro torcido por la ira y la traición que sentía. Pero Dios intervino. La noche anterior, Dios le habló a Labán en un sueño, y le advirtió que no me dijera nada ni bueno ni malo. Cuando Labán finalmente me alcanzó, su actitud fue menos agresiva de lo que esperaba, aunque aún estaba evidentemente molesto. «¿Qué has hecho, Jacob?», me preguntó. «Me has engañado llevándote a mis hijas como si fueran prisioneras de guerra. ¿Por qué huiste en secreto y me engañaste? Si me lo hubieras dicho, te habría despedido con festejos, con cantos y música de tamboril y arpa, y ni siquiera me dejaste besar a mis nietos y a mis hijas. Has actuado neciamente». Su reproche me hirió, pero sabía que tenía que defender mi decisión. «Tenía miedo», le respondí. «Pensé que podrías quitarme a tus hijas por la fuerza». Luego, buscando una solución pacífica, continué. «En cuanto a tus dioses, con quien los encuentres, no vivirá. Revisa delante de nuestros hermanos lo que yo tengo, y llévatelo». No sabía que Raquel había tomado los ídolos de su padre. Labán buscó en todas nuestras tiendas, comenzando por las de Lea y las de las siervas, y finalmente llegó a la tienda de Raquel. Raquel, astuta, había escondido los ídolos en la albarda del camello y se había sentado sobre ellos. «No te enojes, mi señor, por no poder levantarme ante ti, porque estoy con el periodo de las mujeres», dijo. Labán, desconcertado, no encontró nada. Después de esto, hablé con más firmeza. «Estos 20 años he estado contigo. Tus ovejas y tus cabras nunca abortaron, ni yo comí carnero de tus ovejas. Nunca te traje lo arrebatado por las fieras. Yo pagaba el daño. Lo hurtado de día y de noche a mí me lo cobrabas. De día me consumía el calor, y de noche la helada, y el sueño huía de mis ojos. Así he estado 20 años en tu casa. 14 años te serví por tus 2 hijas, y 6 años por tus ovejas, y has cambiado mi salario 10 veces. Si el Dios de mi padre, el Dios de Abraham, y el temor de Isaac no estuviera conmigo, de cierto me habrías enviado ahora con las manos vacías. Pero Dios vio mi aflicción y el trabajo de mis manos, y te reprendió anoche». Las palabras resonaron en el aire, y una sensación de verdad ineludible se estableció entre nosotros. Finalmente, Labán propuso un pacto de paz. Levantamos un montón de piedras como testimonio,
Y Labán llamó al lugar Jegar Sahaduta, mientras que yo lo llamé Galed. Que el Señor vigile entre tú y yo, cuando estemos ausentes el uno del otro, dijo Labán. Así, después de compartir una comida ritual, nos separamos en paz, y Labán regresó a su hogar. Mientras me acercaba a la tierra de Canaán, el miedo a encontrarme con Esaú crecía en mi corazón. La herida de nuestro pasado no había sanado, y me preguntaba si aún guardaba rencor por la bendición robada. Sabía que necesitaba prepararme para cualquier resultado. Envié mensajeros con regalos a mi hermano, esperando apaciguar su ira. Los mensajeros regresaron con noticias inquietantes. Esaú venía a nuestro encuentro con 400 hombres. El pánico se apoderó de mí. Dividí a mi familia y a mis bienes en 2 campamentos, pensando que si Esaú atacaba uno, el otro podría escapar. Aquella noche, solo y angustiado, me arrodillé y oré. Oh Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Señor, tú que me dijiste, vuelve a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias, y que toda la verdad que has usado para con tu siervo, pues con mi cayado pasé este Jordán, y ahora estoy sobre 2 campamentos. Líbrame, te ruego, de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo, no venga acaso, y me hiera la madre con los hijos. Y tú has dicho, yo te haré bien, y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. La noche antes de nuestro encuentro, luché con un hombre misterioso hasta el amanecer. Al principio, no entendía quién era este hombre ni por qué luchábamos. La lucha fue intensa, y aunque estaba exhausto, no podía dejar de pelear. Al darse cuenta de que no podía vencerme, me tocó la cadera y me dislocó la articulación. Un dolor agudo me recorrió el cuerpo, pero no me rendí. Déjame ir, porque raya el alba, dijo. Pero yo respondí, no te dejaré ir si no me bendices. Fue entonces cuando supe que había luchado con Dios mismo. Me bendijo y cambió mi nombre de Jacob a Israel, diciendo, has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido. Este encuentro me transformó profundamente. Cojeando por la herida en mi cadera, me preparé para enfrentar a Esaú. Para mi sorpresa, Esaú me recibió con abrazos y lágrimas, perdonando el pasado y ofreciendo reconciliación. Fue un momento de sanación y renovación para nuestra familia. Nos abrazamos, y sentí que un peso inmenso se levantaba de mis hombros. Establecimos nuestras vidas en la tierra de Canaán, y Dios continuó bendiciéndonos. Construí un altar en Betel, recordando la promesa que Dios me había hecho cuando huía de mi hermano. A pesar de los desafíos y pruebas, su mano siempre estuvo sobre mí y mi familia. Recordé siempre las promesas que Dios me hizo en Betel, y cómo, a pesar de mis errores y engaños, Él permaneció fiel. La vida en Canaán tuvo sus propias pruebas y tribulaciones. Mis hijos crecieron, y como es natural en las familias grandes, surgieron conflictos. Mi hijo José, el mayor de Raquel, se convirtió en mi favorito, lo que provocó envidia y resentimiento entre sus hermanos. Este favoritismo llevó a una serie de eventos dolorosos, incluyendo la venta de José como esclavo a Egipto, un engaño que me hizo creer que había sido devorado por una bestia salvaje. A pesar de estos momentos oscuros, Dios seguía trabajando en nuestras vidas. Años más tarde, durante una gran hambruna, descubrí que José estaba vivo y se había convertido en un hombre poderoso en Egipto. Fue un reencuentro lleno de lágrimas y alegría, y vi una vez más cómo Dios cumple sus promesas de formas que nunca podríamos prever. Mi familia se mudó a Egipto bajo la protección de José, y viví mis últimos años rodeado de mis hijos y nietos, agradecido por la fidelidad y la misericordia de Dios. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de las Escrituras. Si esta narración ha tocado sus corazones y les ha inspirado, les invito a dejar su me gusta en este video. Su apoyo es invaluable y nos ayuda a continuar trayendo más contenido inspirador y educativo. No olviden suscribirse al canal y activar la campana de notificaciones para que sean los primeros en saber cuándo se publica el próximo episodio. Compartimos muchas más historias sagradas, llenas de enseñanzas y esperanza, que esperamos sean de gran bendición para ustedes y sus familias. Que Dios los bendiga abundantemente y que su fe se fortalezca día a día. Recuerden que, así como Dios guió a Jacob en sus viajes y transformaciones,
Él también los guiará, si ustedes se lo permiten, en cada paso de su vida. Hasta la próxima. Bendiciones.